Vale, entonces tenemos el siguiente ejercicio en el que nos están diciendo, en el gráfico siguiente haya la distancia que existe entre el paquete y el obrero en el instante que el triángulo ABC se cumpla. Es decir, nosotros, se fijan, tenemos un trabajador ahí que está levantando o que está queriendo mover precisamente lo que es un paquete. Entonces, para poder mover este paquete, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita precisamente calcular los diferentes componentes que están integrando este movimiento, ¿sale? Tenemos el inciso A, que es la persona que está moviendo la pieza. Tenemos el inciso B, que es la polea, que es la resistencia que está ahí ejerciendo cierta fuerza también, que está haciendo que disminuya la fuerza que tiene que ejercer esta persona. Y finalmente está el paquete que está queriendo mover la persona, ¿sale? De entrada, pues ya nos están dando varios datos, nos están diciendo que de la persona a la polea hay 7.2 metros. De la polea al paquete hay 4.5 metros. Y finalmente nos están pidiendo calcular la distancia que hay de la persona al paquete. También nos están diciendo que la persona al intentar sujetar el paquete que está en este lugar, se forma un ángulo de 37 grados, ¿sale? Y básicamente tenemos que calcular entonces la distancia B, ya sea con leyes de senos o cosenos. Entonces, de entrada, ¿qué datos tenemos? Tenemos un ángulo, tenemos una distancia y tenemos otra distancia, ¿sale? Y acá abajo también tenemos otro ángulo. Entonces tenemos dos pares de datos en este tipo de triángulo. ¿Con qué lo resolverían? ¿Con qué fórmula lo resolverían? ¿O con qué ley lo podrían resolver? Paulina, ¿tú usarías ley de cosenos o senos? No sé, profe. Deme un minuto. ¿Cuál? No te escuché. A ver, Marcos, ¿con qué lo resolverías? Con ley de senos, nada más calculo el ángulo faltante, Ujú. sumando los dos ángulos y restándolos a 180 grados. Ok, está bien. Vamos a hacerlo así entonces. Entonces, tenemos un ángulo, el ángulo A, que mide 37 grados, más el ángulo C, que mide 80 grados. Y esto nos va a dar 37 más 80, nos va a dar un total de 117 grados. Entonces, ya con esto tenemos la suma de estos dos. Como necesitamos 180, entonces a 180 le restamos 117. Por lo tanto, el tercer ángulo, el ángulo B, va a medir 63 grados. ¿Sale? Con eso ya tenemos el tercer ángulo, que era el que nos faltaba. Ahora, ¿qué hacemos, Marcos? Bien sencillo, pero A ver. nada más, nada más, pues hacemos ley de seno, profe, es 7.2 entre seno de 80 y pues, así bien sencillo. Así bien sencillo. Ok. Entonces vamos a recordar ley de senos. ¿Se acuerdan que en la ley de senos teníamos que dividir y qué era lo que teníamos que dividir? Ya Marcos más o menos nos dijo cómo lo teníamos que dividir, pero no nos dijo la información completa. Así bien fácil. ¿Qué dato nos faltó? ¿O qué entre qué? ¿O qué por qué? ¿Cómo son las multiplicaciones o cómo son las divisiones de este problema? Pues faltó el ángulo, ¿no? El que sacaron, al que sacamos ahorita, al B. Exactamente, nos faltó el ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula para resolver este problema? Sería 7.2 entre seno de 80 igual a B entre seno de 63. Entre seno de 63. Vale. Entonces, si hacemos el despeje, B va a ser igual a 7.2 sobre el seno de 80, y luego por el seno de 63. Hacemos el cálculo, 7.2 entre seno de 80, aquí me faltó un 0, seno de 80 por seno de 63, seno de 63. Esto nos va a dar una distancia, lo ponemos aquí con morado para que quede distinguido,
de 6.5 metros. ¿Sale? Ahí está. Gracias a los participantes. Tienen todo mi aprecio. Vale, ¿dudas con este problema? Estuvo fácil, ¿no? Estuvo rápido. Vale, entonces vamos a resolver otro muy similar, muy sencillo, ya casi para concluir lo que son estas leyes, como ya les había comentado. Entonces vamos con el siguiente problema. Nos dice que tenemos el siguiente gráfico y nos pide hallar la distancia que existe entre las dos personas. Tenemos un individuo que está subiendo un árbol y tenemos otro que únicamente lo está observando, ¿sale? La distancia que hay de la persona que lo está observando al árbol es de 8 metros únicamente. Entonces tenemos aquí 8 metros. La persona que está subiendo 6 metros. Y finalmente, la persona que lo está observando desde un ángulo de 32 grados. Está elevando muy ligeramente su cabecita. Al mismo tiempo, esta persona, la que está subiendo, del punto en el que se encuentra al punto de abajo y a donde lo está observando esta persona, se forma un ángulo de 43 grados. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Únicamente nos faltaría calcular el lado B. ¿Cómo lo calcularíamos o qué tendríamos que hacer en este problema? Dalet, ¿cómo lo resolverías? Pues se puede con la ley de seno más fácil. ¿Se te hace más fácil con la ley de Seno? Nada más agarras lo que mide el lado de 6 metros sobre el ángulo, Ok. seno de 32, es igual a el lado B sobre... O sea, 180 le restas 43 y 32 y lo que te dé. A ver, otra vez. ¿Qué pongo? Primero, Ujú. 6 metros sobre el seno de 32. 6 metros, ajá, sobre el seno de De 32. 32. Ok. Esto es igual El lado B ajá, sobre... A ver, espera. sí, me espero. 105, el seno de 105. Ok, sobre el seno de 105. Bien. Entonces, ahora, ¿qué tendría que hacer? Únicamente el despeje, ¿no? ¿Cómo quedaría el despeje? B es igual a 6 metros Ajá, por seno de 105 sobre seno de 32. sobre el seno de 105, ajá, sobre seno de 32. Seno de 32. Ok. Seno de 32. Muy bien. Entonces, hacemos la operación. Todos los que estén ahí, los que tengan su calculadora a la mano. 6 entre el seno de 32 y esto lo multiplicamos por el seno de 105 y al final nos va a dar un resultado de 10.93. ¿Sale? Ahí está, 10.93 metros. Perfecto. ¿Vale? Ok, gracias, Dalet. Alguien, por ejemplo, ¿quién será? Diego, te tengo aquí en pantalla. Si lo quisiéramos resolver por ley de cosenos, ¿sería posible o no sería posible? ¿Qué nos faltaría para resolverlo por ley de cosenos? ¿Cómo, profe? No escuché bien. Es que se trabó. Para resolver este mismo problema, pero utilizando la ley de cosenos, ¿cómo lo resolverías? ¿O no se podría resolver por ley de cosenos? ¿Qué dato te faltaría? ¿O qué datos sí tienes para poderlo resolver por ley de cosenos? Pues según yo, o sea, es lado, ángulo, lado y lado. Exactamente. Entonces me falta uno, que ¿Qué dato te sería falta? el lado B. El lado B, exactamente, este es el que tendrías que calcular. Y tú me dijiste que se debe cumplir la condición de lado, ángulo, lado. En este caso, tienes lado, tienes este ángulo y tienes este lado. Este ángulo de aquí no conoce su valor, pero lo puedes calcular porque tienes este de acá y tienes este de acá. Entonces, Ajá, lo sumo y lo resto por y lo 180. restas. Exactamente. Y con eso ya tendrías la condición de lado, ángulo, lado, y por eso ya lo podremos resolver por ley de cosenos, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Ok, vale. Gracias, Diego. ¿Dudas con este problema entonces? ¿No? Ok, vamos entonces al siguiente problema, que es este de aquí.
tenemos en el gráfico, haya la distancia entre los dos árboles. Y tenemos nuestro arbolito A y nuestro arbolito B. Y se fijan, ambos están en la punta de unos cerritos. Después, la altura del cerrito A es de 1.1 kilómetros y la altura del cerrito B es de 1 kilómetro. ¿Sale? Estos cerritos, al estar separados, tienen un ángulo o forman un ángulo de 93 grados. Con estos datos que ya tenemos aquí y como nos están pidiendo que calculemos la distancia del árbol A al árbol B, ¿con qué ley lo podríamos resolver o con qué ley lo resolverían ustedes? ¿Quién me ayuda a resolverlo? ¿Quién lo puede resolver? ¿A quién le aventamos la piedrita? Gerardo Lo quiere. resuelve Alberto. A Rosillo. Alberto. Gerardo Daniel. quiere. Alberto. A ver, Alberto. Sí, yo. Gerardo, Gerardo. has estado muy callado estas últimas semanas. Hace mucho que no sabemos de ti. ¿Cómo Sí, lo ya sé. resolverías, Gerardo? Ese problema Ajá, con la ley del coseno. con la ley de coseno. Sí. Ok. Entonces me estás diciendo con ley de coseno, ¿qué dato tienes? ¿Qué dato no tienes? ¿Qué faltaría ahí? A ver. Tenemos el dato de CB, Ajá, el AC, y no tenemos el AB, y tenemos el ángulo de C. ok, ajá. Entonces, ¿qué dato te faltaría? Únicamente el de C, ¿no? Ajá, Y se cumple la condición de lado, ángulo, lado. ¿Cierto? ajá, sí. Entonces, si queremos encontrar, en este caso, el lado C, ¿cuál sería la fórmula que tendríamos que utilizar, Gerardo? Es C al cuadrado Ajá, es igual a al cuadrado, o sea, 1.1 al cuadrado, más B al cuadrado, ¿sí? menos 2 Ajá, por A por B, ajá. por el coseno de C, o sea, 93. Seno de 93. Muy bien. Entonces Ajá. vamos a escribirla aquí nuevamente, nada más para que quede clara. A más B al cuadrado, menos 2 veces A por B, por el coseno de 93. Muy bien, Gerardo. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esta fórmula o habría que hacer alguna modificación? ¿No? Vale. Entonces, ya que tenemos estos datos, únicamente vamos resolviendo. C cuadrada va a ser 1.1 al cuadrado, entonces 1.1 al cuadrado nos va a dar 1.21, más 1 al cuadrado, se queda como 1, menos 2 por 1.1 por 1, vamos a multiplicar, 2 por 1.1 por 1, nos va a dar 2.2, por el coseno de 93. Entonces vamos a poner aquí coseno de 93 y nos va a dar un número negativo, que en este caso es de menos 0.52. Ahora, ya que tenemos 0.052, perdón, 0.052. Entonces, C cuadrada es igual a 1.21 más 1. Entonces vamos a poner aquí 1.21 más 1 nos va a dar 2.21 menos 2.2 por 0.5. Entonces vamos a multiplicar aquí 2.2, que es negativo, por 0.052, que también es negativo. Por lo tanto, esto nos va a dar algo positivo. Entonces aquí nos va a dar 0.11, 44. Pero menos por menos nos va a dar más, entonces ahí tenemos un detallito con ese signo, vamos a ver si sale. Entonces 2.21 más 0.1144, y esto nos va a dar 2.32. A esta C le sacamos la raíz, 2.32, por lo tanto C va a ser igual a 1.52. Y como está en kilómetros, entonces la distancia es de 1.52
kilómetros entre los dos arbolitos que tenemos en diferentes cerritos. ¿Sale? Gracias, Gerardo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Alguien que piense que se pudo haber resuelto de otra manera? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Ok, entonces vamos con el siguiente problema. Que ya, si resolvemos este, vamos a quedar libres porque ya está muy sencillito, ya casi acabó la clase también. Entonces, tenemos esta imagen de aquí que no nos están pidiendo nada, pero nos están diciendo, nos están dando varios datos, ¿sale? Aunque como tal no nos están pidiendo nada del texto, pero se fijan, nos falta un dato. Ese dato que nos falta es precisamente el dato de C. Es decir, básicamente lo que nos están pidiendo en esta imagen es que calculemos la distancia que hay de la casa A la casa B, que están en diferentes puntos y que están separadas por un pequeño lago. Entonces, esto es muy común, es muy cotidiano que lo encuentren, por ejemplo, en lugares donde hay alguna presa, donde hay alguna laguna, que digan, ah, pues la laguna mide 8 kilómetros. Por lo tanto, las casas están a 8 kilómetros, pero no es así. ¿Por qué? Porque las casas están ligeramente elevadas. Y esta ligera elevación que tienen las casas, por lo tanto, hace que tengan una distancia un poquito mayor. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La distancia exacta que hay entre cada una de nuestras casas. Y tenemos que una está a una altura de 1.8 kilómetros y la otra a 3.5 kilómetros. Y la separación que hay entre ellas forma un ángulo de 85 grados. ¿Sale? ¿Cómo resolverían este problema? ¿Quién lo puede resolver? ¿Quién será Paola Huerta? A ver, te escuchamos. ¿Cómo lo resolverías, Paola? No sé, profe. ¿Cómo crees? ¿Quién le puede ayudar a Paola? Con la misma fórmula que hicimos la anterior, Exactamente. Muy bien, Valeria. ¿Cómo lo resolverías entonces? con c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada y todo eso. Con Exactamente. esas. ¿Sale? En este problema, como ya lo dijo Valeria, se resuelve igual que el anterior porque se está cumpliendo la ley de cosenos. Bueno, una de las condiciones de la ley de cosenos, recuerden que es lado, ángulo, lado. Y en este caso tenemos lado, ángulo, lado. ¿Sale? Lo podemos resolver, por lo tanto, por ley de cosenos. Recuerden que la otra condición que se puede cumplir para resolver por ley de cosenos es que sea lado, lado, lado. Pero no se está cumpliendo esta de aquí. Se está cumpliendo la primera. Entonces, dicho esto, vamos a resolverlo con lado, ángulo, lado y vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en el problema anterior. Entonces, para utilizar esa fórmula, tendríamos que calcular c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab por el coseno de c. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a sustituir precisamente en nuestra fórmula. C cuadrada es igual a cuadrada, en este caso es 3.5 al cuadrado, más b al cuadrado, que es b cuadrada, que sería 1.8 al cuadrado, menos 2 veces a, que es 3.5, por b, que es 1.8, por el coseno de 85. C cuadrada va a ser igual a 3.5 al cuadrado. Vamos a sacarlo rápidamente. 3.5 al cuadrado, 12.25. Más 1.8 al cuadrado. Lo escribimos aquí. 1.8 al cuadrado nos va a dar 3.24. Menos 2 por 3.5 por 1.8. 2 por 3.5 por, me equivoqué, por 1.8. Y esto nos va a dar 12.6 menos 12.6 por el coseno de 85.
Entonces, c cuadrada es igual a 12.25. Entonces, 12.25 más 3.24 nos va a dar 15.49. 15.49 menos 12.6 por coseno de 85. Entonces, vamos a ponerlo aquí. 12.6 por coseno de 85. Esto nos va a dar menos 1.098. Entonces, c cuadrada es igual a 15.49 menos este 1. 15.49 menos 1.08. 0.98, perdón. Y esto nos va a dar 14.39. C va a ser igual a la raíz de este 14.39. Por lo tanto, C es igual a 3.79 kilómetros. ¿Sale? Y está en kilómetros porque esa es la distancia que nos está entregando como tal el problema. Entonces, la distancia de la casa A a la casa B está determinada por un valor de 3.79. Es decir, que aquí este triángulo vale 3.79. ¿Sale? Si lo quieren comprobar, si alguien lo quiere comprobar, se puede resolver por Pitágoras. También, ¿sale? Que pues era otra manera sencilla de sacarlo, pero por ley de cosenos está bien, ¿sale? Para que practicamos un poquito de salida.